Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Y yo soy Elisa Vega Memije, soy médico, dermatólogo y dermatopatólogo. He estado toda mi vida laboral, ha sido en el Hospital General Dr. Manuel G. González, en la División de Dermatología. Y les vengo a hablar sobre el prurigo actínico, una fotodermatosis latinoamericana. El prurigo actínico es una fotodermatosis crónica, se necesita una susceptibilidad genética para padecerlo y desde luego la intervención de la luz solar. De estas, la UVA, UVB y la luz visible. Se considera, ahora sabemos que es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 y ha recibido nombres diferentes desde que se inició su estudio, dependiendo de la zona de Latinoamérica en donde se ha estudiado. Se presenta en Latinoamérica y en las reservas de los indios norteamericanos. Esto está relacionado con el mestizaje, se necesita una condición especial, afecta niños, inicia entre 6 y 8 años de edad, con prevalencia en las mujeres de 2 a 1 o en unas casuísticas hasta más, y más predominancia en las mujeres, y se necesita un nivel socioeconómico bajo. ¿Por qué? No sabemos exactamente por qué. Se ha atribuido que sí es la alimentación, seguramente, pero no hemos podido encontrarlo. Ya les decía que es una dermatosis frecuente en Latinoamérica y desde aquí tenemos que va México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Perú, Bolivia, el Ecuador principalmente, en donde hay este mestizaje de esta manera importante, y en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá, ya les decía que está en los apaches, en unas zonas de ellos. Pero hay reportes en Asia y en Europa, y estos se han reportado que tienen características étnicas similares y que necesita tener un fototipo de piel 4 o 5, o sea, ser morenos para que esto se presente. Ustedes pueden ver aquí en este mapa mundi donde hay reportes de este tipo de lesiones, pero claramente predomina aquí en Latinoamérica. Se presenta, como su nombre lo dice, en las áreas fotoexpuestas, porque se necesita la luz, especialmente la luz del sol, para que se presente y afecte a la piel, conjuntivas y labios. Y se caracteriza por eritema, pápulas, costras. Es sumamente pruriginosa y el ser tan pruriginosa ocasiona liquenificación, o sea, el engrosamiento de la piel y la pigmentación. Y aquí les presento otras imágenes clínicas donde ustedes pueden ver, bueno, en estas fotos, en las 4 son mujeres las que están presentando y cómo tienen en zonas fotoexpuestas. Aquí anoté una referencia muy reciente en donde en el Reino Unido hicieron un metaanálisis tratando de revisar todo lo que se ha escrito sobre el prurigo actínico, y ellos proponen acá unas imágenes clínicas diferentes, que si está más eczematizado o no, que si tienen unas lesiones nodulares, y dan ciertas características que tendríamos que estudiarlos con mucho detalle, puesto que nosotros de este lado somos los expertos. Ya les decía que se afecta también los labios, ¿sí? Y es a lo que hemos llamado la queilitis del prurigo actínico, y en un porcentaje alrededor del 20-25% es la lesión única, la única manifestación de esto. Y se presenta también en la conjuntiva, que es la conjuntivitis del prurigo actínico. Nosotros aquí hemos anotado que no se presenta en forma aislada. Ahorita lo comentaré más adelante. Las manifestaciones del prurigo actínico, como ya les decía, en piel y en mucosas, pues se presentan en un porcentaje muy, muy alto, y la imagen histológica es muy característica. Y vean ustedes este aspecto, que pueden ser, dependiendo del periodo en donde se encuentra, en que es francamente costrosa, otro más es exudativa, muy, muy llamativa, muy dolorosa, otras más ya después, cuando es crónica, es pigmentada y demás. Y en una forma secundaria, como todos estos pacientes están muy incómodos, son respiradores bucales,
y entonces hay una hiperplasia gingival, pero este es secundario al efecto de tener la boca abierta siempre y estar produciendo esto. Esto aquí nada más hago la atención porque esto da confusión a que la queilitis del prurigo actínico, que es la que estamos tratando aquí, versus la queilitis actínica. Son entidades, aunque tienen semejanza en el nombre, completamente diferentes, porque la queilitis del prurigo actínico se presenta en mujeres jóvenes, principalmente en piel tipo 3 a 5, o sea, en personas morenas, en el labio inferior, y es edema, eritema, fisural, lo que ya les mencionaba, es sumamente pruriginoso, y en la histología vamos a tener una imagen que va a correlacionar completamente con los datos clínicos. Su uso es esteroides tópicos o intralesionales, y la talidomida funciona muy bien aquí, es persistente y, por supuesto, crónico. Y por el otro lado, esta queilitis actínica es de hombres mayores, principalmente de piel blanca. Va a haber adelgazamiento, hipocromia en este sitio, es el equivalente a la queratosis actínica que se presenta en la piel por el daño del sol. La histología también es muy característica porque ahí ya vamos a tener la displasia celular, la elastosis actínica. Se trata de diferente manera y esto con el tiempo, con la cronicidad, va a dar un carcinoma epidermoide. Así es que son entidades completamente distintas que hay que identificarlas para poder hacer. Ya les decía que la conjuntivitis del prurigo actínico afecta, según nuestra casuística, en alrededor del 45% de los casos. Puede haber una severa afección de la vista y algunos pacientes requieren trasplante de córnea. Cuando tienen ese eritema tan importante, la formación de pingüéculas, y vean cómo el llamado pseudoteaerigión en personas muy jóvenes va avanzando rápidamente. La imagen histológica es también muy característica, que es la formación de estos folículos linfoides. En esta publicación que se hizo en un grupo de pacientes de Chiapas, en los Altos de Chiapas, estos oftalmólogos llamaron conjuntivitis actínica y encontraron, bueno, lo que les he estado mencionando, y ellos sí dicen que puede ser la manifestación inicial o única de prurigo actínico, cosa que nosotros no hemos podido ver acá, y se ve como ya les mencionaba en este tipo de casos. Ellos tienen estas imágenes y también pues es muy parecido, y la imagen histológica con un gran infiltrado linfoide, como vemos acá. La histopatología de la piel por las características de la piel, porque tiene una capa córnea gruesa que protege, ¿sí? Y hace que la piel se haga gruesa. El infiltrado linfoide es denso con eosinófilos ahí, pero no forman folículos como se hace en las mucosas. En las mucosas sí, como es en los labios y en la conjuntiva, se forman estos folículos linfoides que los hemos estudiado ampliamente. El tratamiento está mencionado como sabemos desde hace muchos años y se ha probado en uno y otro de los países que los he mencionado, que es la talidomida, la que produce un efecto, bueno, puede ser esto hasta diagnóstico. Si no responden a la talidomida, no es prurigo actínico, no es cualquiera de las otras fotodermatosis. Sabemos los problemas que puede haber y aquí hay unos ejemplos de cómo mejoran rápidamente. Lo primero que se les quita es el prurito. Para esto se ha tenido que probar, porque no es la única fotodermatosis, hay varias fotodermatosis o muchas fotodermatosis, y la fotobiología tratando de reproducir estas lesiones es lo que se ha hecho, y por eso es que se sabe que la luz ultravioleta tipo A es la que ocasiona el 90% de los pacientes y la UVB en el 100% de los pacientes, ocasionando diferentes manifestaciones a como la tenemos normalmente. Se sabe de la susceptibilidad genética porque se ha estudiado en diferentes áreas, en diferentes países. Nosotros los hemos estudiado en diferentes grupos mexicanos y hemos concluido en lo mismo, ¿no? Son pacientes que tienen un HLA de R4 y con un subtipo de RB10407. Como ustedes pueden ver allá, los pacientes británicos tienen ese mismo subtipo. Y aquí la teoría que tenía el doctor Granados de esto, que él fue con quien hemos
con quien trabajamos este tipo es que decía que aquí se habían llevado, ¿sí? Habían venido los ingleses en la parte del centro del país, ¿no? Principalmente Hidalgo, y se habían llevado estos genes. Él decía en forma jocosa que nos habían traído los pastes y se habían llevado el prurigo actínico. De ahí que por eso, como tienen algunos casos, ellos se consideran que aplican, ¿no? O que pueden hacer este tipo de estudios, pero son mínimos los casos que tienen. Pero ¿por qué, teniendo la mayoría de los mexicanos el HLA-DR4 en el 80%, no todos tenemos prurigo actínico? Nos podemos exponer al sol, como se ve ahí, en un momento dado, pero solo unos cuantos harían prurigo actínico. ¿Qué más necesitamos para esto? Se ha estudiado, ¿no? A lo largo de esto, yo tuve la oportunidad de llegar a trabajar en un grupo en el que había empezado a trabajar precisamente esta entidad, y otras personas también, como el doctor Moncada en San Luis Potosí, empezaron a probar qué había en el prurigo actínico y estudiaron los linfocitos tanto en sangre como en piel. Otros grupos ya determinó las poblaciones clonales de las células T y B que encontramos en los folículos linfoides. Se comprobó que eran folículos linfoides precisamente marcados aquí en diferentes grupos y que había ya las funciones que tenían estos linfocitos y además la presencia de otras células que estaban interviniendo acá en esto. Entonces, nos preguntábamos cómo es la fisiopatología del prurigo actínico, cómo es que está actuando acá, y había varios puntos. Ya pueden ver ustedes ahí que Umaña en Argentina había mostrado que estos pacientes tienen la interleucina 2 aumentada, ¿sí? El doctor Moncada ya había dicho también que había linfocitos. Arrese en nuestros pacientes había mostrado que era el factor de necrosis tumoral el que estaba elevado, pero había otros más para poder probar qué tipo de respuesta es la que había. Entonces, nosotros estuvimos ya estudiando la presencia de células de Langerhans comparados con otro grupo, ¿sí? La histología del prurigo actínico, comprobamos qué tipo de células eran. Se buscó la expresión del Sindecan, de Ki67, del MCM3, para ver que esto es un proceso inflamatorio no neoplásico, porque en algún momento dado por la nomenclatura había algunas personas que insistían que había con esto. Fuimos llenando, ¿sí?, los huecos que habían al ir determinando la presencia de qué función tenían los linfocitos T, qué función tenían los linfocitos B en ese punto, que eran ellos los responsables junto con los queratinocitos que estaban produciendo el factor de necrosis tumoral. La presencia de eosinófilos en el infiltrado inflamatorio sugería en ese momento una base de hipersensibilidad tipo 1, que después esto se corrigió y ya también se probó que había mayor densidad de mastocitos en las muestras de estos pacientes, ¿sí? Pero también que podían estar presentes porque se va asociando con la dermatitis atópica, o que si los pacientes tenían una atopia especialmente, ya que el 73% de nuestros casos presentaban niveles elevados de IgE, y haciendo pruebas de parche positivos o fotoparche en estos casos, ¿no? Entonces, si la talidomida inhibe la síntesis de factor de necrosis tumoral, pues esta era la explicación, o ya era ahí la relación de que por qué funciona en este tipo de padecimiento, aunque sabemos que es teratogénica, no lo olvidamos, y que tiene como un efecto secundario importante una neuropatía accional sensitiva también importante. Funciona muy bien en la piel, como les decía, muy bien en los labios, pero en la conjuntivitis no. Lo que sí funciona muy bien en la conjuntivitis son las gotas oftálmicas de ciclosporina. Entonces, la ciclosporina estudiada también, que inhibe las interleucinas, la 2 principalmente, y otras citocinas proinflamatorias, pues nos explican por qué se está haciendo. Esto principalmente, ya les decía, se ha estudiado en Argentina, y se ha
lo usan ellos más que lo que nosotros lo hemos usado. Ellos demostraron que la administración por vía oral no modificaba en sangre periférica la cantidad de CD3, CD4 y CD8, pero sí de CD2 en forma importante. Recientemente se han ya probado los otros tipos de tratamientos, como estas publicaciones son muy recientes como el Polypodium leucotomos, que es obtenido de un helecho tropical de Sudamérica y que ejerce un efecto inmunomodulador y múltiple de antioxidantes. Y hay casos, nada más casos dichos donde una niña, por ejemplo, de 11 años tratada con prurigo actínico fue tratada con mucho éxito. Están los anticuerpos ahora como el dupilumab, que se usa principalmente para la dermatitis atópica, pero está dirigido también contra la interleucina 4 y 13 y entonces funciona en este caso. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de probarlo porque realmente, como es tan reducido la cantidad que tenemos, lo usamos en la dermatitis atópica severa y como sí nos funciona a nosotros la talidomida, pues seguimos aquí sin probarlo, pero aquí está lo descrito sobre esto. Y también hay otras publicaciones recientes en donde medicamentos como la hidroxicloroquina, que se sabe desde siempre sigue funcionando en estos problemas de fotosensibilidad, ha funcionado, pero también está el baricitinib y el upadacitinib, también que son estos inhibidores selectivos del JAK que interfieren en la señalización de las interleucinas y que se han reportado como exitosos en este tipo de casos. Hay factores de riesgo, porque como yo les decía, ¿por qué no todos los que estamos ahí alrededor del ángel tenemos prurigo actínico? Y en dos grupos diferentes también se hicieron cuestionarios de vivienda, alimentación y ocupación. Y fue significativo en pacientes con uso de leña, ¿sí? La biomasa, que se usa como combustible, y presencia de mascotas y animales de granja. Estos estudios se hicieron primero en los pacientes que vienen aquí al servicio, ¿no? Y que llegan y que los vemos que vienen de zonas aquí aledañas, y el otro estudio se hizo sí en los Mazahuas del Estado de México y coinciden exactamente los resultados. Entonces teníamos ya en este esquema pues mucho más completo, todo lo habíamos ido llenando y todo lo habíamos ido encontrando en mayor o en menor proporción, pero nos faltaba saber si había apoptosis. Y queríamos saber si la apoptosis participa en la fisiopatología del prurigo actínico y usamos acá varias técnicas para tratarla de probar. ¿Sí? Aquí usamos el túnel, como pueden ver acá, resultados en la inmunohistoquímica para ver la vía intrínseca con BCL2 principalmente, ¿sí? La P53 también acá y la caspasa que nos une a los dos puntos. En conclusión, respecto a la apoptosis en el prurigo actínico, es que sí se expresaron las proteínas BCL2, la caspasa 3 y P53 y se corroboró la activación de la apoptosis por medio de la vía intrínseca. Nos falta, desde luego, sí, probarlo por la vía extrínseca con FAS y seguir sobre esto, pero lo tenemos aquí. También las interleucinas para probar en nuestro grupo, en nuestros casos, si estas estaban alteradas o cuáles de ellas estaban alteradas, y tenemos aquí cómo se obtuvieron algunos niveles superiores en otro. Entonces se corrobora que el involucro de una hipersensibilidad celular de tipo 4 aquí. Y se plantea que se trate de una dualidad en cuanto al tipo de respuesta inflamatoria que se desencadena, que es TH1 en un principio y después TH2. Esta similitud se presenta en enfermedades inflamatorias con ambas respuestas, como puede ser la dermatitis atópica y la artritis reumatoide. Así, no es tan drástico como se creía o como se tiene, ¿no? Es un tipo de respuesta o es la otra, ¿no? Pues realmente aquí parece que son las dos en diferentes momentos. Entonces, completamos la fisiopatogenia del prurigo actínico como una reacción de hipersensibilidad tipo 4 A y B, que tiene las dos.
Ese es lo que hemos hecho, lo que hemos aportado sobre esto. Y entonces concluyo diciendo que el pluriactínico es una entidad americana secundaria a una reacción de hipersensibilidad tipo 4A y B. Muchas gracias por su atención.